Sin duda uno de los regalos más esperados por niños de todo el mundo en Navidad es la consola de videojuegos más reciente del mercado. Sin embargo, y a pesar de que las consolas se convirtieron en un objeto tan popular como el propio televisor, su historia comercial no supera los 50 años. Pero ¿cuál es su origen? Aunque los primeros videojuegos documentados de la historia fueron el OXXO de 1952 y el Tennis for Two de 1958, no fueron más que experimentaciones de tipo comercial que no salieron de los campus académicos, pero que sí abrieron el camino a prototipos como el Galaxy Game y el Computer Space de 1971. Ambos serían realmente los precursores de los videojuegos que conocemos hoy en día. En 1972 salen a la venta las primeras consolas para hogares, conocidas como Magnavox Odyssey, construida a base de transistores y resistencias eléctricas carentes de sonido y color. Su juego más popular fue un rudimentario ping-pong que consistía en hacer rebotar una bola en dos barras laterales. Ese mismo año, Nolan Bushnell, que un año antes había diseñado el Computer Space, funda la compañía Atari, que haría evolucionar el ping-pong al exitoso Pong, que en principio se construyó como una máquina de monedas en salones recreativos. 2 años después, Atari lanzaría Pong al mercado doméstico con su primera consola Telegame y en 1975 la famosa BCS 2600. Desafortunadamente, la época dorada de Atari caería por los problemas legales con Magnavox por plagio y por la posterior venta de la marca a la Warner Communications en 1978. También en 1978 y al otro lado del mundo, la compañía japonesa Taito lanzaría el arcade Space Invaders, catapultando el país asiático como el epicentro del desarrollo de los videojuegos. Para ese momento, el mercado de los videoconsolas se repartía entre Atari, Mattel y ColecoVision. En 1980 llegaría el juego que batió todos los récords de ventas. Se trata de Pac-Man, de la compañía Namco, y en 1981 otro super éxito, Donkey Kong, de Nintendo. Sin embargo, el mercado de los videojuegos se saturó de títulos de mala calidad y la industria, que se creía disparada, se estancó. Afortunadamente para la industria de los videojuegos, en 1983 llegaría la consola japonesa Family Computer, que en esta versión para Estados Unidos se llamó Nintendo Entertainment System. La consola Nintendo introdujo la tecnología de 8 bits en los videojuegos, repotenciando la industria y permitiendo la aparición de un catálogo de títulos nuevos con una calidad notablemente superior a la de su generación antecesora. Adicionalmente, Nintendo dio vida al juego más exitoso de la historia, Super Mario Bros., cuya emblemática figura llegó a ser más reconocida en 1987 que la del propio Mickey Mouse. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos apasiona, los videojuegos. Desde la masiva popularización de las máquinas de arcade y las consolas caseras en los años 70, los videojuegos se han convertido en una poderosa industria dentro del universo de los contenidos audiovisuales presentes en la vida de millones de familias en el mundo entero. Su popularidad ha servido de motor para el desarrollo de grandes avances en tecnologías de animación e interfaces aplicables a otras industrias como lo son, por ejemplo, el cine y el desarrollo de software, justamente porque los videojuegos son una combinación entre narración e interacción. Hoy, en el día del lanzamiento de un nuevo Call of Duty o de un Legend of Zelda, es comparable en términos monetarios con el estreno de un blockbuster de Hollywood, por ejemplo. En este programa vamos a hablar con expertos en la materia sobre la industria de los videojuegos y la cultura gamer en Colombia. Mi nombre es Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link Experiencias Conectadas. Mi nombre es Juan Camilo Guevara Henker, acabo de cumplir 29 años, soy un gamer profesional, juego desde los 7 años con la primera consola que mi mamá me regaló, una SNES. Cuando estaba en el colegio, alrededor de los 15, 16 años, yo empecé a ir donde uno podía ir a jugar videojuegos en los barrios. Ahí empecé a participar en torneos locales o en torneos de ciertas marcas, ganando algunos, perdiendo otros. Y
Ya después me gané una consola de Nintendo por un concurso de fotografía y ahí fue que inició mi carrera ya full profesional con los videojuegos. Cuando uno se dedica profesionalmente a los videojuegos, ya uno tiene que entrenar, tiene que estar muy en pro de lo que está pasando dentro del videojuego en el que uno se quiere especificar. Es una emoción muy grande cuando uno empieza a jugar o a participar en los torneos porque la adrenalina que uno siente cuando uno está enfrentándose contra otro rival que uno lo tiene al lado y sabe que es por un premio o por la honra o por la gloria de llevarse el primer lugar es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a jugar como un gamer casual. Esa adrenalina es lo que lo hace a uno enamorarse de este deporte virtual. Un día de un gamer profesional, pues básicamente son muchas horas de entrenamiento. Estar pendiente de los torneos, de cuándo son, cómo se prepara uno para ellos. Después de eso, ahí sí entrenar y prepararse para ir a jugar en los torneos. En mi caso se me vio la dificultad de vivir de esto, de ser un gamer profesional y pues debido a esto tuve que crear una empresa para poder costearme de alguna manera este deporte virtual, una empresa de publicidad y medios digitales en las cual logré combinar las dos pasiones que más me gustan, que son los videojuegos y la publicidad o los medios alternativos. Colecciono videojuegos hace más de 20 años. Tengo negocios temáticos de pizzerías con videojuegos y el museo de videojuegos. Esta es mi primera consola. Mi papá la compró la compró para el primer hijo que tuviera, fuera hombre o mujer. Yo nací en el 80, el último día del 80, 30 de diciembre. La tuve como hasta los 7 años jugando solo esta consola. Ya después me compraron el Family, Nintendo, Super Nintendo, Play 1. Tenía mis juegos de la infancia, no pensaba coleccionar, pero me di cuenta que tenía hartos y no, pues voy a coleccionar porque esto es lo que me gusta. Lo del museo fue igual. Cuando yo puse las pizzerías, a mí me dieron ganas como de hacer mini museos en las pizzerías, pero no los hice porque la grasa, el humo se tiraba a los juegos. Dije, no, va a ser un museo aparte, grande, y pues me animé. Bueno, nosotros después de inaugurar el museo trajimos a Daniel Pesina, que era el que hacía Johnny Cage y varios personajes de Mortal Kombat. Nosotros lo trajimos una semana, hicimos un evento de 3 días y él aprovechó y me autografió la máquina, la Mortal Kombat 1. Es como un orgullo por haber traído a alguien como que recuerda nuestra infancia. Empezamos como dos personas que queríamos hacer videojuegos desde aproximadamente el 2009. Hacemos nuestras ideas propias, todo lo que se nos ocurre pues lo sacamos como en juego. Juegos gratis, más que nada, juegos como hechos en Game Jams y proyectos que hacemos. Aprender a hacer historias, aprender a hacer personajes, aprender a hacer escenarios. O sea, hay como mucho reto en cuanto a la versión artística, es como algo como chévere que me gusta hacer. No lo encuentro. De pronto. Porque tenía todos los bocetos de Ajiaco. Es como pasión, ¿no? Son esas cosas que uno
hace porque realmente quiere. Esto es amor al arte, y es que uno quiere, no, pues uno obviamente quiere ser un negocio también, uno quiere ser sostenible, pero en muchos sitios, no solo en Colombia, pero hay muchas cosas más rentables que simplemente hacer videojuegos, pero esto es una cosa que uno lo inspira a uno a crear, ¿no? Es esa vocación de creador, no querer crear cosas y mostrárselas a los demás, como estos pequeños ideas que cobran vida en la mente de uno, y eso es algo que uno siempre quiere hacer. Pues precisamente para que la gente como que no dependa tanto de la historia, sino más como de la experiencia del juego como tal. Probablemente nuestro juego más destacado fue Poltergeist: A Pixelated Horror, un juego que lanzamos en 2014, pero que en el 2012 ganó un concurso a nivel latinoamericano organizado por Square Enix. Y era un concurso que nos ayudó muchísimo a posicionarnos como creadores de videojuegos, y hemos hecho pues varios juegos de todo tipo, y eso es lo que hemos estado haciendo desde ese entonces. Hoy nos acompañan en estudio Sandra Rosso, ella es directora de la revista Gamers On. Está también con nosotros Jeffrey Ramos González, periodista de Enter.co. Y nos acompaña Steve Muñoz, él es aficionado a los videojuegos y además administrador de la comunidad Bit 2600. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Este es un tema que nos compete a todos y nos interesa, así que vamos a tener una discusión muy agradable. Steve, quiero arrancar por preguntarle a usted. En mi memoria todavía reposan aquellos días en que uno hacía estas colas largas para ir a Uniplay a jugar en Unicentro, por ejemplo, o más recientemente, para no ir muy lejos, es muy común ver a los chicos en masas, en hordas prácticamente, jugando Pokémon en los parques. Sí. Una pregunta que puede parecer obvia, pero que en este programa es muy relevante, es ¿qué es lo que tienen los videojuegos que los hace tan apasionantes? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los videojuegos apasionan porque hacen que la gente se identifique con las historias. O sea, tiempo atrás, esos recuerdos que tú traes, por ejemplo, me acuerdo los gimnasios mentales, que eran como nosotros los conocíamos en esa época, los arcades de Estados Unidos, acá se llamaban gimnasios mentales. Correcto. Entonces, tú hacías comunidad. Desde ese momento tú hacías comunidad. Yo arranqué en el gimnasio mental. La primera vez que yo entré a una cosa tenía 5 años, estamos hablando del 80 y tanto. Y es una experiencia inolvidable. Y es una experiencia que uno ve las fichitas que son como corrugadas y uno decía, maravilloso esto. Y tener la posibilidad de que tú puedes manejar una historia dentro de algo que es físicamente inerte, hace muy llamativo esa interacción. Y no nos digamos mentiras, la interacción que tienes con tus pares, con otra gente que está jugando, que le empieza a gustar, pues es también llamativo, es como la novedad. Nosotros éramos una generación totalmente del televisor, y llegar a mirar este tipo de cosas que los conocemos como Atari de televisor, entonces era lo llamativo, como esa posible interacción que tú podías tener con gente que también le empezaba a gustar esa nueva onda. Jeffrey, usted como periodista, digamos, que ha tenido oportunidad de cubrir este tema ya por muchos años, mucha gente que quiere empezar a ser gamer o que entra en el mundo del gaming se da cuenta que aquí hay que incurrir en algunos costos. Y la pregunta para el gamer que arranca, no para los que ya estamos, digamos, establecidos, que eso ya lo sabemos, pero para el gamer que arranca, ¿ser gamer es muy costoso? ¿Cuesta dinero? Cuesta dinero como cualquier otro hobby. Yo no conozco muy pocos hobbies que no cuesten dinero y que no requieran una inversión. Yo, por ejemplo, Sandra, y me confieso aquí, soy un asiduo jugador de FIFA. Estos son días también cruciales para mí porque sale el nuevo FIFA y estoy muy contento, pero digamos, yo me consigo como un gamer porque juego una consola, pero me imagino, ya lo mencionaba Jeffrey, hay quienes juegan en PC, hay quienes juegan hoy por hoy los móviles, supongo que tienen mucha salida. ¿Qué tipos diferentes de gamers hay, Sandra, que podamos, digamos, categorizar para empezar a entenderlos, y los que somos gamers ubicarnos en una de esas categorías? De pronto yo no soy un gamer, no sé. Pues mira, eso es lo divertido de este universo gamer, es que ya dejó de ser para convertirse en un nicho, para convertirse en un estilo de vida. O sea, ya hay el gamer que es de consola, el gamer de PC, el que le gusta todo el tema de redes sociales, las consolas móviles. Entonces, cada persona se puede identificar en cada uno de esos. Y lo mismo los juegos, porque es que hay una variedad de juegos. Entonces, por ejemplo, a ti te gusta FIFA, a mí no me gusta el fútbol, ni virtual ni real. Sí. Me gusta la velocidad, y son juegos de velocidad, pues en carros, Forza, Need for Speed. Esos son los juegos que me gustan. Entonces, ya hay un universo muy grande para que cada persona escoja lo que realmente le gusta. Hasta
Ahora vemos en un avión a los ejecutivos jugando en su móvil. Sí. O sea, ya esto podemos decir que es un estilo de vida, no es algo de nicho. Hasta incluso hay jueguitos en las consolas de los aviones, eso ya es muy común. Me imagino que hay, digamos, para los geeks, ¿no? Hay los que son gamers y los que quizás no lo son tanto. ¿Dónde están, digamos, los verdaderos gamers? ¿En qué plataformas juegan? ¿O puede considerarse cualquiera de las plataformas? No sé, PC, PlayStation, Xbox. ¿Puede considerarse un foro válido para cualquier tipo de gamer? O, entiendo yo, por ejemplo, hay unos más geeks, sería la palabra, los que están jugando en PC, por ejemplo, que ve uno que invierte en esos computadores supremamente robustos, pantallas, controles, y que juegan, sí, los que llamaría uno prácticamente como los gamers hardcore, ¿no? ¿Dónde están, si es que es válida esa categorización, nuevamente? Lo que pasa es que de pronto categorizar es el problema que tiene la comunidad de videojugadores. Y es el problema en el que tenemos los periodistas, que a veces lo queremos ver todo en categorías. Categorizar de pronto o encasillar a un gamer es un error, porque, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho jugar con móviles, y hay muy buenos juegos desarrollados para dispositivos móviles, así como hay gente que es únicamente purista para consolas, entonces la gente que le gusta jugar solamente Xbox, PlayStation, ahora que salió el Nintendo Switch, y hay gente, como tú lo mencionabas hace un rato, que es gomosa de su computador y le invierte una cantidad de dinero grandísima en tener el mejor equipo posible para jugar. Pero eso de categorizarlo de pronto es lo que sesga a la comunidad y lo que genera como de pronto roces. Desafortunadamente, la comunidad de videojugadores no es ajena a esto. Entonces hay de pronto los encontronazos entre gente que le gusta un tipo de consola, otros que le gusta no. Entonces de pronto lo interesante es que videojugadores, cualquier persona que pueda tener el acceso a una tecnología de videojuego sin importar el dispositivo en que la esté utilizando. Y yo creo que también ahí es importante aclarar un tema de habilidad, porque la otra categoría que se hace mucho es decir, yo soy gamer porque soy muy bueno jugando, y tú no porque tú eres muy mal jugando. Lo cual, desde mi punto de vista, es algo que no es correcto. Yo me confieso, yo me considero un muy mal jugador de todos los géneros que juego. En un FPS me destruyen completamente, en FIFA nunca termino ganando un partido, pero aún así yo creo que es un tema más de pasión. Yo creo que creo que un gamer más de definir si tienes dinero para invertir en un videojuego o si eres un jugador profesional, que es otra cosa diferente, es si a ti te apasiona el tema de los videojuegos a tal punto que tú estás pendiente de lo que está saliendo, estás pendiente de tus franquicias, te gusta investigar la historia, te gusta saber qué es lo que hay detrás de los videojuegos. Yo creo que es un tema más de pasión y no de dónde juegas, ni qué tanto juegas, ni qué tan bueno eres en lo que juegas. Hagamos una pequeña pausa. Al regreso continuaremos hablando del mundo de los videojuegos y lo haremos aquí en Link Experiencias Conectadas. Actualmente se ve grandes titulares en los que dicen tal videojuego vendió, o digamos la industria de los videojuegos hizo tantos millones versus Hollywood que hizo tantos millones. La idea es definir o tener claro qué es lo que se define como industria en cada uno de los casos. En el caso de Hollywood, las cifras de la industria son solo la venta de tickets en el cine. Mientras que en el caso de la industria de los videojuegos, cuando se habla de cifras anuales, se habla de todo. Se habla de la venta de software, la venta de hardware, de todos los PlayStation, Xbox, Nintendo, todos los accesorios y todas las cosas que tengan que ver con videojuegos. Entonces es una comparación injusta cuando se habla de Hollywood versus los videojuegos en cifras globales. Mira, la industria del cine ha sido de las industrias del entretenimiento tal vez la que más dinero genera, la industria millonaria por autonomía, si cabe, pero la industria de los videojuegos ha sido un gran disruptor en ese sentido, ha empezado a generar millones de dólares y buenos millones de dólares. Si comparamos videojuegos como Grand Theft Auto, en su primer fin de semana vendió 11.21 millones de copias, esto fue más o menos $1.000 millones. Comparando con una película taquillera como El Despertar de la Fuerza de Star Wars, esta en su primer fin de semana hizo 530 millones. Uno podría decir ahí en efecto es menos, pero ahí estamos comparando dos fenómenos muy particulares, que es una película en un fin de semana con un juego exitoso en un fin de semana. Y también tenemos que considerar la cantidad de gente que compra eso, no solo es la cantidad de dólares que entran. Tenemos que las personas que compraron Grand Theft Auto son unos 14 millones de personas, versus la misma comparación, o el mismo tipo de comparación con El Despertar de la Fuerza de Star Wars, nos deja ver que 50 millones de personas fueron a ver la película. Entonces sí son cosas comparables cuando hablamos de unos números versus cuando hablamos de la cantidad de personas que están pagando por ir a ver esa película. Sí hay un despunte de la industria de videojuegos, sí hay un despunte de la industria de Hollywood también,
Siempre la tendencia es al alza en estas industrias, sobre todo si ya se empieza a tomar nuevos fenómenos como el streaming de videojuegos o el streaming de películas. Y también si se compara o se tiene en relevancia el hecho de que un videojuego no es sinónimo de consola. También tenemos juegos para computadora, juegos para móviles que van incrementando la cantidad de ganancias o de dinero que se mueve en esta industria. Mira, hay ahora plataformas como YouTube, que es la más conocida, pero tal vez una menos conocida, al menos acá en Latinoamérica, pero que es bastante grande, que es Twitch, que es ahora propiedad de Amazon, que son plataformas para streaming en las cuales los jugadores se ponen a hacer justamente streaming, ya ni siquiera del juego, sino de su habilidad para jugar. Este mercado justamente se ha vuelto como una industria en el sentido de que muchos de los streamers de Twitch reciben donaciones de sus televidentes o de sus videovidentes, de sus internet videntes. Y mucha gente podría tranquilamente dedicarse a eso, pero requiere también de una inversión. Muchos de los streamers ya profesionales que lo hacen profesionalmente dedican una buena inversión no solo a cámaras o a teléfonos para capturar el video, sino también a dispositivos de captura de video para la consola y luego al tiempo de edición o a las máquinas para la edición. Entonces no es tan simple como mucha gente piensa que prendo mi teléfono y ya estoy haciendo streaming. Hay un proceso detrás que, bueno, puede ser más o menos complejo. Hay gente que con pocos recursos se las arregla, pero en general hay que hacer una inversión para eso. Y esta puede generar réditos eventualmente si es que uno la hace bien. Bueno, en cuanto al dinero que esto está generando ya a nivel de esports generalmente, para poner un poco en contexto, el premio Nobel aproximadamente entrega $1 millón al año en premios, la premiación hacia el conocimiento a nivel mundial, mientras que el torneo de 2017 de Dota 2 se está estimando que tendrá unos 23 millones en premios. Entonces son auspicios de la misma industria que va generando dinero y que van entregando ese dinero a los jugadores profesionales de esports. Ahora, a nivel regional también creo yo que hay una buena oportunidad de varios gamers de congregarse, de hacer comunidades, de hacer justamente eventos que les permitan generar comunidad, aunque parezca redundante, alrededor de sus intereses, que son los videojuegos, y en función de eso generar tipo de entradas de dinero o tipo de industrias o de empresas que son un poco más locales, a veces con el apoyo de las grandes industrias, a veces como iniciativas de garage. Hoy me voy a reunir con el Dr. Jamie Woodcock, un hombre que ha explorado a profundidad el concepto de la gig economy, la economía geek, un hombre que tiene un doctorado en sociología y que desde hace un buen tiempo viene investigando toda la industria de los videojuegos. So I think when we talk about video games, it's often war games or military games that get the most attention because they're the ones that have the headlines and make the press. And in the research that I've been doing, I've been trying to understand what's the appeal of these kind of games. They have a kind of a cycle of you feel like you get into a flow with them. They give you a sense of being in the moment. But there's also a much darker side to war games. So the connections, both to military companies and to armies as well. People may not know if you buy a copy of the latest military video game, some of the profits go directly to arms companies for licensing the guns. And I think that's more than just playing with the idea of war. That's actually being enmeshed with the military-industrial complex. Which, if we have ethical problems with war, it's one thing playing at war, it's another thing actually supporting war in various ways. Modern video games, lots of them, they have the potential to be quite addictive. So if you play online video games, for example, there is a reward cycle that encourages you to play for very long periods of time. But there are also lots of skills that people develop. There are cognitive skills, there are problem-solving skills. And I think in many ways video games I think are unfairly singled out as being this kind of problem activity. We should never do too much of one thing. We should have other things that we want to do. We should have a diversity of activities. I think in part it's about the success of modern video games, of having this kind of an escapism from modern life. And we should temper it, but it's not the problem with the media itself. AAA games have become larger than most films. And if you think, for example, Grand Theft Auto has made much more money than major blockbuster series.
But I think the competition between AAA has meant huge marketing budgets. You have to spend millions and millions of pounds promoting it against other games. And I think this means that the question of how you make money from video games becomes a more complicated one. I think that's why we've seen a growth of different ways of distributing video games. So downloadable content, microtransactions, different ways to introduce revenue streams. And I think a fantastic example of this is League of Legends, which you don't have to spend any money to play, but yet last year it made $1 billion in revenue, you know, mainly through cosmetic changes and so on. But that's at the top end, you know, at the AAA. For indie games developers, it's a huge problem for discovery. You know, you may have made the most fantastic game. It's likely that if you were not to have any way to promote it, nobody would ever see it, let alone pay for it. So if you work for a video games company, you will sign an agreement to say that you won't talk about your work, you won't talk about your pay, you won't talk about the game that you've made, for example. And this creates lots of problems for work in the industry. You know, how do you know that your treatment is fair compared to somebody else? How do you know if your pay is fair compared to somebody else? And it also has led to a kind of work practice called crunch time. So when you have development cycles, if you're spending a large amount of money on a game, when you start to come up to those deadlines, people are expected to work 70, 80, 90, maybe more hours a week. Now, in effect, this is a kind of very classical mode of exploitation. En mi caso se me dio la dificultad de vivir de esto, de ser un gamer profesional, y pues debido a esto tuve que crear una empresa para poder costearme de alguna manera este deporte virtual, una empresa de publicidad y medios digitales en las cuales logré combinar las dos pasiones que más me gustan, que son los videojuegos y la publicidad o los medios alternativos. Acá en Colombia hace falta mucho apoyo a este deporte virtual por parte de las marcas y las empresas que todavía no han creído un 100% en este deporte, aunque excepciono hay algunas que sí lo han hecho y están intentando incursionar en esto porque es una industria que mueve muchísimo dinero, tiene la cantidad de gente participante o como espectadores para que se vean beneficiadas las marcas. Pero sí hace falta todavía mucho apoyo. Por ejemplo, Nintendo no cree mucho en Latinoamérica. De hecho, hasta hace muy poco fue que decidieron incluir una tienda virtual para uno poder comprar desde aquí, desde Latinoamérica. Y en los torneos que he participado acá en Bogotá ha sido, o los más importantes, ha sido los eFest, quedé tercero a nivel nacional de Mario Kart. Gané varios Campus Parties, el FestiGames, primer lugar en Mario Kart. En el Gamer Clash también quedé primero en el torneo de Mario Kart. Torneos internacionales, los más importantes en los que he participado ha sido la LUTI de Splatoon, que es el torneo más grande y más importante de este juego. En la CIS, que fue el torneo internacional de campeones, ese también nos llevamos el primer lugar. Esos han sido como los más grandes en los que he participado. La preparación de estos torneos fue un trabajo arduo, fue muy chévere porque estos juegos no son individuales sino son en equipo. Entonces tengo un clan de los dos videojuegos que son Mario Kart y Splatoon, y con ellos la preparación es en conjunto. Entonces nosotros estudiamos a nuestro contrincante, a nuestro rival. Aparte de eso, pues entrenamos bastante tiempo con algunos clanes muy fuertes, buscamos partidas como que se les llaman amistosas, pero lo que buscamos es entrenar las estrategias o las mejores formas en las que podemos vencer a nuestro enemigo.
Los sentimientos afectan demasiado cuando uno juega profesionalmente y creo que el sentimiento que más difícil uno maneja es el de la derrota. Hay que manejar los nervios, hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. En el mundo de los videojuegos, los sentimientos se ven a flor de piel en todo momento. Tengo ahorita 9000 juegos, unas 300, 400 consolas, más de 1000 portátiles, más de 60 arcades, tarjetas de arcades más de 200, cartel de Neo Geo más de casi los 200, publicidad no la he contado, pero tengo hartísima publicidad original de 80s, 90s y nuevas. Yo con el Super Nintendo interactué casi que 6 años seguidos con diferentes juegos. Entonces, por la variedad de juegos, o sea, cada juego es como una historia, ¿sí? Entonces, lo que uno lo toma en los videojuegos son como las historias. Entonces, son como anécdotas, como retos también de pasarlos. Entonces, son tantos retos que a uno le hace dar esa consola como una nostalgia y como un amor hacia esa consola. ¿Qué pasa con la Panasonic? Nadie la conoció. Entonces nadie va a tener como recuerdos de esa consola porque muy poquitos jugaron juegos de ella. Es más, así no hubiera tenido mucho tiempo la consola, salieron tan poquitos juegos que es muy difícil tener muchas anécdotas o muchos recuerdos de la consola. Bueno, voy a buscar un juego que como tengo un poco desorganizado por lo del museo, no sé dónde está, lo estoy buscando, ya estoy perturbado, estoy mal. Se llama Jinja Fuketsu Zephyr para PC Engine. Es un juego de como de 4 millones. Sí me estresa. Listo, acá están las bellezas. No eran 3 juegos caros. Esta tarjeta es como para confirmar que es original en esa época. Pero igual si no la tienes es original, pero el precio cambia mucho. Bueno, y ya estoy feliz, la encontré, ya descansé. ¿Cómo hacemos nosotros un juego? Nosotros somos creadores de juegos pequeños e independientes, somos creadores de juegos indie, que se llama. Aquí tengo uno nuevo. Nosotros, como solo somos 2 personas, tenemos que enfocarnos en una idea muy concreta y muy clara. Bueno, ¿este juego de qué va a tratar? En el juego Poltergeist, su experiencia base es asustar es divertido. Y nos empeñamos lo más que podemos en hacer cumplir esa experiencia. Cogemos literalmente las facturas del café y empezamos a hacer, en ese caso yo dibujo como bichitos y muñequitos y cosas así. Después ponemos como qué estilo vamos a hacer. Vamos creando pequeños prototipos digitales, pequeñas pruebas de dibujo, pequeños algoritmos en mi caso, programando pequeñas cosas para ver si esta idea la vamos dando fruto, como dándole forma. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos enfocando cada vez más y más en nuestro proyecto y eventualmente llegamos a un punto que dice, ok, este es un prototipo que vale la pena mostrar, que vale la pena estar trabajando sobre él, y así es como generalmente trabajamos en nuestros proyectos. Y ya no debería volver. A ver. Se ve como un tanquecito. Nosotros hemos tenido juegos donde realmente dijimos como no, esto no va para ningún lado y nos tocó matarlo y dijimos pues bueno, ¿ahora qué hacemos? Nosotros no tenemos la capacidad de un estudio grande como Rockstar, que tiene 200 personas a cargo y 5 años de desarrollo y $500 millones a la mano. Nosotros tenemos lo del día a día, somos 2 personas, tenemos herramientas, gracias a Dios, gratuitas y pues nos complementamos bien, yo programador y Diana artista. O sea, como que no tenemos todas las respuestas. Entonces, a pesar de que ya hemos tenido como un concurso, bueno, varios concursos como hechos y eso,
pues también seguimos aprendiendo toda hora. Entonces, pues nada, la creación siempre es como un ensayo y error, y cuando vemos que algo funciona, entonces como que le metemos la ficha en todo. Y pues bueno, esa es como la gran premisa de toda esta vuelta, ¿no? Como de cuál es mi idea y cómo vamos a ejecutarla, y si esto realmente es divertido o es viable según lo que queremos. Antes del corte estamos hablando de los juegos AAA, y es que detrás de los juegos también pues están, no solo frente a los juegos, no están solo los gamers, sino están los desarrolladores, que son un universo, digamos, bastante importante dentro de lo que tiene que ver en el mundo de los videojuegos. La pregunta es, trasladándonos aquí a Colombia, ¿en qué está ese desarrollo de la industria de los videojuegos? Y le quiero preguntar a Sandra, que seguramente debe tenerlo muy claro, ¿quiénes están desarrollando? Porque sabemos que se están desarrollando, pero ¿quiénes son los que están desarrollando videojuegos en Colombia? ¿Y qué tipo de juegos? Ok, bueno, afortunadamente tenemos una industria que está creciendo en cuanto a desarrollo de videojuegos se trata. Entonces hay aproximadamente unas 29 empresas que están desarrollando videojuegos, pero pues hay 5 que son como las más grandes en este momento, que es Brains, Teravision. Brains, Teravision. Teravision, Efecto Studio. Glitch Pixel. Sí, hay varias empresas que en este momento están desarrollando juegos y también están desarrollando para otros, o sea, no son contenidos propios, pero sí le están desarrollando tipo franquicia para otras empresas muy grandes aquí en Colombia. Entonces, ¿otras que ustedes conozcan, Steve, Jeffrey? Pues aportando lo que decía Sandra, Efecto Studios es una de las desarrolladoras que más ha tenido peso acá en Colombia, porque ellos han estado involucrados en proyectos muy grandes. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlos hace algún tiempo cuando estuvieron trabajando con un videojuego que ayudaron en el desarrollo del Chavo, un juego de cards con los personajes de la versión animada del Chavo que salió. Trabajan con Televisa y ellos hicieron un trabajo ahí. Y ahorita están vinculados con un proyecto que se llama ARK. ARK es un juego que salió hace ya algún tiempo para PC y está también disponible ya para consolas. Hicieron todo el trabajo de gráficos y diseño de muchos de los niveles. Y otro estudio independiente que de pronto no es tampoco muy conocido, pero ellos lograron un paso muy grande, que es Glitchy Pixel. Glitchy Pixel es la primera desarrolladora colombiana que ha logrado subir un juego a una de las plataformas de PlayStation, que es un juego que se llama Poltergeist, que salió para PlayStation Vita. Y el juego está a la venta en este momento. Está en Steam. Está en Steam, está en PS Plus, que es la plataforma de compra de PlayStation, y salió hace más o menos 2 años, y el juego sigue en este momento vigente. Muchos padres de familia se preocupan con este tema de los gamers, muchas veces por las adicciones que se generan, los largos ratos que se pasa frente a los dispositivos, pero también porque muchos de ellos, a veces los más populares, están plagados de violencia. Y muchos padres se preguntan, ¿esta violencia se da porque no hay regulación? Y muchos padres se preguntan, ¿esta violencia se da porque no hay regulación? Nos falta a nosotros como padres, se preguntan, más control sobre lo que están jugando nuestros hijos. ¿Cómo analizan ustedes, cómo ven ese tema de la violencia en los videojuegos, Sandra? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema que a veces le echan la culpa al videojuego. Y pues el videojuego son historias. Si miramos las historias de nuestro país, ha sido un país violento. Si miramos a nivel mundial, ha tenido un tema violento. Entonces hay juegos que se basan en esa realidad. Y pues finalmente el que debe estar pendiente de lo que juega su hijo es el padre. No el videojuego tiene que decirle, oye, no, ahí en la carátula dice para quién está dirigido. Y es un error del padre por quitarse de pronto al niño de encima. Por ejemplo, les compran juegos como Grand Theft Auto, que el niño le dice al papá muy hábilmente, cómprame el juego porque es un juego de carros. El papá dice, es un juego de carros, pero no saben esos carros a dónde se están metiendo y las palabras que utiliza el juego. Es un juego divertido, pero es un juego para adultos, no es un juego apto para niños, y el padre es el que peca en no verificar lo que está comprando. Entonces, digamos que no podemos esconder de pronto la realidad nomás con solo ver noticias y ver toda la violencia que pasa. Ahora le vamos a echar la culpa a un videojuego. No, el padre es el que debe estar pendiente de los títulos. De alguna manera un paralelo a la industria audiovisual o cinematográfica, en la que pues hay toda serie de contenidos y la gente realmente debe escoger qué verlos. Estos contenidos reflejan una realidad.
pero hay juegos, ¿no? Es que, por ejemplo, está Grand Theft Auto, es un juego en el cual, pues, básicamente uno puede hacer carrera como narcotraficante, y muchos padres dicen, hombre, habiendo tanto con qué jugar, ¿por qué tenemos que exaltar en los videojuegos este tipo de valores que, por supuesto, por su naturaleza y su manejo y las historias que ustedes bien mencionan que se tejen alrededor de ellos son mucho más cautivadores para los jóvenes? ¿Podemos salvar totalmente, Jeffrey y Steve, a los desarrolladores de la responsabilidad que tienen? Lo que pasa es que Sandra tiene mucha razón en eso. Yo soy padre y mi hijo también es videojugador. O sea, ¿De cuántos años tiene tu hijo? 6 años, perdón. Okay. Matías tiene 6 años y él empezó a jugar muy pequeñito. Empezaba con el dispositivo móvil, como los juegos de colorear y todo eso. Entonces se fue involucrando con eso. Pero eso Sandra tiene totalmente la razón. Es responsabilidad de nosotros como padres qué contenido le estamos ofreciendo a nuestros hijos para que consuma. O sea, yo no le puedo dar a mi hijo un Grand Theft Auto o un juego como Call of Duty para que juegue. Entonces él está encantado, feliz jugando ahorita con una franquicia que ya pasó hace mucho tiempo que se llama Little Big Planet, que es un juego de dibujos en que uno maneja un personaje y es una cosa súper chévere. Pero lo que sucede es que los medios de comunicación también tenemos la responsabilidad de eso. ¿Y qué sucede? Cada vez que hay una masacre en Estados Unidos, siempre de lado, le meten por un ladito tratando de satanizar los videojuegos. Es un problema que tenemos con los medios de comunicación, que a veces los medios de comunicación que no son especializados desconocen el real trabajo que hay detrás de un videojuego. Hace más o menos 20 años, si no me traicionan los recuerdos, con la masacre de Columbine, lo que sucedió es que lo primero que descubrieron es que a Dylan Klebold le gustaba jugar Doom. Entonces eso fue el acabose, Doom era el peor juego del mundo. Obviamente, no es un juego para niños. Entonces la idea es que uno tiene que saber controlar los contenidos que tiene. Yo tengo que saber qué le compro a mi hijo, qué le permito que juegue o qué puede ver él, yo que estoy jugando. Porque yo sí puedo jugar Grand Theft Auto, pero mi hijo no puede estar viendo lo que yo estoy jugando porque es como no es una censura. Es como saber clasificar esos contenidos. Además, estamos en una sociedad que está plagada de ese tipo de cosas. Hay que saber filtrar ese tipo de cosas. Y es el filtro de la visión, porque exactamente decimos, no sé, lo que tú decías, se exalta la violencia. Sí, es cierto, hay juegos que exaltan la violencia, pero también hay juegos que exaltan otro tipo de valores, otro tipo de temas, otro tipo de temáticas. Decir, es la misma visión lo que tú decías que se tiene a veces con las películas. En efecto, hay películas que exaltan la violencia y hay películas que lo utilizan como un método para contar historias. Pues escojo no verlas. Exacto. Claro. Pues quiero contarles, y esto les va a interesar mucho, que Nolan Bushnell, él fue el creador de Atari, estoy seguro que ustedes lo saben, estuvo en la cumbre de contenidos digitales Colombia 4.0, donde le preguntamos a él si cree que la industria de los videojuegos va a superar a Hollywood. Y esto fue lo que nos respondió. Señoras y señores, Nolan Bushnell. I think it's last count, the video game business was almost 2.5 times bigger than theatrical release movies. So we're already there. I want to take you on a journey. And the journey is about innovation. It's about risk. It's about a dream. And the dream sometimes happens because you're lucky. The rebels are what push innovation. And I think to innovate, you have to be a little bit of a rebel to challenge the status quo. But you still have to work within the system. Atari had the worst manufacturing. An engineering mind thinks that hard is good, when in fact, simple is very often better. That's what a video game looked like. This is a PDP-1, and we played a game called Space War. I was mesmerized by it. Then we decided that we needed to have a whole bunch of different games. We did U-Wing, Indy 800. That machine, 1 year in Disneyland, earned in coin drop $1 million. There's a lot that can go on with geospatial gaming. For example, the Internet of Things is going to allow the shopping mall or home to be wired. All of a sudden,
you can turn your house into a play environment, a game environment. Voice-mediated games is something that needs to be done. One of my sons is actually working on a voice-mediated game right now. We were the only people that figured out that the game business was really, really about change, about difference. You gotta just keep being innovative. And that's the secret to all our businesses today. Make sure that you don't let anybody tell you no. Yo no puedo, digamos, tener un museo y no saber de la primera consola, de la última, no saber de qué está el juego, no saber géneros. Entonces ya me volví adicto al conocimiento de los juegos, de los videojuegos. Entonces eso lo muestro en mis pizzerías y sobre todo en el museo. En el museo es muy importante saber que cada consola, cada juego, cada portátil, cada todo. Bueno, esta consola es rara primero porque fue la segunda consola más cara de la historia en precio. Salió en $799. Entonces, de hecho, era muy costosa para la época y pues no era conocida. Y en esta época todavía reinaba el Super Nintendo y un poco el Sega Genesis. Esta Play 4 en especial tiene los colores de la Play 1, está numerada y pues está sin destapar, entonces eso le da un mayor valor. Entonces ya ahorita estoy dedicado al conocimiento de la historia de los videojuegos. Hay juegos de pronto, de hecho hay muchos, que son juegos muy buenos, pues entonces digamos si salen de pronto hartas unidades, pues no son tan costosos. O de pronto si no son tan conocidos, siendo muy buenos, no son tan costosos. Pero hay juegos, digamos, que ahorita no son costosos, pero yo sé que en un futuro van a ser mucho más costosos. Pero yo sé que este juego también, para futuro, se va a volver de los más caros de mi colección. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Primero, tener el museo que sea muy reconocido, no solo acá, sino en varias partes del mundo. Poner más negocios de videojuegos, o sea, de comidas rápidas con temática de videojuegos, donde la gente pueda jugar, recordar. O sea, dejar una marca acá, ¿sí? Que digamos así, yo me vaya, que esto, que el museo, que los videojuegos, para que la gente pueda recordar es esto, porque digamos, pues ya esto ya tiene más de 40 años, muchos juegos tienen más de 40 años, pero en 40 años que se siga recordando, que se sepa que era una consola de videojuegos, porque yo sé que en un futuro ya no iban a existir consolas. La gran aparición de los estudios indie o de los estudios pequeños como nosotros tiene mucho que ver con la distribución digital. O sea, la aparición de plataformas digitales como Steam en PC, el uso de plataformas digitales en PlayStation y en Xbox, en Nintendo, y el uso sobre todo de móviles ha sido una explosión para que muchos estudios indie tengan una oportunidad de crear. Eso no lo hace más fácil necesariamente, porque entonces eso aumenta la cantidad de competencia, por decirlo de una manera, y uno pelea mucho con la visibilidad. No es fácil, ¿no? Es complicado, sobre todo en una industria como en Colombia, que es muy incipiente todavía. O sea, está cogiendo fuerza, pero todavía está empezando de a poquitos. Por ejemplo, nosotros cuando lanzamos Poltergeist fue un juego de marketing cero. O sea, nos preguntan cuántos pesos costó 0 pesos. Entonces uno necesita ser muy creativo con esas cosas, empezar a ver cómo mostrar un producto, cómo hacerte notar, cómo darte una identidad. Uno a veces duda y pues lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no somos somos 2 personas, no estamos 100% dedicados a esto porque nosotros tenemos otros trabajos, hacemos freelance, hacemos como una cosa entre la otra. Sí, entonces estamos trabajando en una cosa y trabajamos en nuestros proyectos, pero lo que nunca hemos querido dejar es dejar de crear nuestros proyectos, siempre que hemos querido crear esas cosas porque es muy difícil dejarlo, ¿no? Porque uno se emociona mucho, es demasiado chévere crearlos. Y sí, hemos tenido puntos buenos, hemos tenido puntos altos, puntos bajos, hay
hay momentos donde uno en serio duda, uno dice como, uy, esto está difícil, pero después uno se anima y sigue, ahí uno como puede. Esperamos que Glitchy Pixel tenga una identidad clara cuando la gente vea un juego y dice, ok, eso es un juego de Glitchy Pixel. Continuamos en Link, estamos hablando de la industria de los videojuegos. Escuchábamos a Nolan Bushnell decir que bueno, ya la industria de los videojuegos prácticamente superó a la industria cinematográfica. Yo pienso que es osado, yo sí sé que algunos lanzamientos tienen mucha más popularidad que algunos estrenos cinematográficos, eso ya digamos es noticia vieja, pero no sé si como industria yo estaría un poquito escéptico y no tan del lado de la emoción como el señor Bushnell. Jeffrey, lo veo con ganas de contestar esa pregunta. Es que es complicada la declaración, porque comparar ambas industrias me parece que puede ser desacertado a momentos. Yo también hablé con el señor y el punto de vista de él es que la industria de los videojuegos se ha permitido reinventarse mucho más que la industria de Hollywood, que tiene sentido eso. Pero aún así me parece que hay una diferencia fundamental y es los recursos que tiene la industria de videojuegos para contar historias. Es que con un videojuego como Horizon Dawn o como Destiny, usted tiene un espectro enorme para poder contarle a una persona todo lo que le quiere contar. Tiene un mundo entero que le puede permitir explorar por horas, días, semanas. Con personas usted puede permitirle vivir la vida de otra persona. Crear diferentes historias dentro de una misma universo, ¿no? Hollywood tiene unos recursos limitados en ese sentido y yo creo que por ese lado contar historias desde Hollywood se ha vuelto más desafiante incluso a momentos que lo puede llegar a ser contar historias a través de un videojuego. Qué interesante tema. Yo creo que eso casi que nos da para un programa entero, Jeffrey. Yo quiero pasar a otro tema que también es muy importante y es el tema de los esports, de los juegos electrónicos, sería prácticamente la traducción. ¿Por qué no le contamos, Sandra, un poquito a la gente de qué se tratan estos deportes electrónicos y hablemos también un poquito del rol que está teniendo Colombia en este universo de los esports? Sandra. Pues mira, esto es una tendencia y pues esto ya realmente tendencia como tal no es un deporte electrónico. Lo que pasa es que aquí en Colombia, desafortunadamente, el gamer es el único oficio, por así decirlo, que no tiene cómo capacitarse. Entonces, si tú ves, si un médico puede capacitarse, un desarrollador puede capacitarse, el gamer como tal no. Y este universo de los eSports necesitan concentración, necesitan horas de dedicación, y pues este es el universo de los eSports. Pero pues es algo que ha crecido tanto porque pues ya ahora la tendencia es ya no quiero jugarlo, sino ver jugar. Entonces eso ha crecido de tal manera que es una cosa fascinante y que mueve demasiado dinero. Ya hay profesionales que viven del game. Claro, hay gente que se dedica totalmente a eso y que le va muy bien. Desafortunadamente, yo creo que desde mi punto de vista es que acá falta apoyo para impulsar al videojugador de competencia, por decirlo de alguna forma. Hace poco tuvimos, muy poca gente lo sabe, de pronto fue noticia en algunos medios que, no recuerdo el apellido de Javier en este momento. Muñoz. Gracias. Javier Muñoz quedó de segundo en uno de los torneos de FIFA más grandes que hay a nivel mundial, entonces es una carta colombiana representando al mundo. Y no es solo él, hay muchísimos, como se conocen comúnmente la comunidad, clanes, que están dedicados a jugar en línea y a representar al país en diferentes competencias. Acá en el país lo que sucede es que el movimiento ha sido muy reducido. Acá a veces las cosas se reducen, para la redundancia, a un torneo pequeño de Street Fighter, de Mortal Kombat, para promocionar el juego que está saliendo en ese momento. Pero hay gente que es muy buena en esto y de pronto la gente piensa que ¿cómo va a ser esto un deporte? Pero Sandra tiene razón, hay que entrenar, hay que tener cierto entrenamiento, no solamente mental o de coordinación, sino físico también, porque es una competencia también de resistencia. Yo creo que el tema es enorme, se nos va quedando cortico y realmente aquí nos podemos quedar una hora más, pero les quiero pedir un poquito que miremos hacia adelante y tratemos de vislumbrar cuál es el futuro de esta industria de los videojuegos, para dónde va. ¿Qué vamos a ver en unos años? Muchos hablan de la realidad virtual, que ya está haciendo presencia en algunos juegos, otros de una presencia más fuerte de la inteligencia artificial. Quiero arrancar por Jeffrey y nos volvemos aquí para darle la última palabra a la dama del panel. ¿Cómo ven ustedes el futuro de los videogames, Jeffrey? Hace un par de años se pensaba que era la realidad virtual. Yo personalmente creo que ese no es el futuro de... Estoy viendo que toda la emoción que hay alrededor de la realidad virtual
ha sido un poco exagerada. Ahorita, digamos, el único que está comprometido realmente con continuar la realidad virtual es PlayStation. Nintendo no le presta atención a eso, Xbox le prestó atención durante un momento y dijo mejor no. Los juegos móviles se interesaron, pero no han logrado sacar ese punto. Yo creo que el futuro de los videojuegos está en las consolas, en pasar de la generación de consola, de que yo compro mi Xbox 360 y en un par de años es obsoleto y ahora es mi Xbox One. Yo creo que el futuro va a ser una consola que me permita a mí pasar generaciones, que me permita a mí jugar todo tipo de juegos y, ¿por qué no pensar en algún momento en la interconexión? En que yo no tenga que necesariamente tener una consola del mismo tipo para poder jugar con otra persona. Yo creo que es un tema más de hardware, pero no en temas de mejoras técnicas, de controles manuales, de un visor, sino es un tema de cómo puedo yo conectar más fácilmente a todos los jugadores en el mundo en una misma experiencia. Steve, brevemente, por favor. De acuerdo, la interconectividad es el siguiente paso y más adelante la desaparición de las consolas, que es algo que ya se ha comentado en muchos foros. ¿Qué va a pasar más adelante cuando las consolas dejen de ser necesarias para el videojugador? ¿Cuál va a ser el paso y cuál va a ser la interacción biológica con el juego? Qué interesante. Y Sandra, por favor. Bueno, es que la tecnología cambia tanto que podremos imaginarnos un universo virtual con simplemente desplegar mis manos y solo con una cosa muy pequeña yo pueda jugar. Eso es lo que yo me imagino a futuro. No tener algo que me limite, sino con solo mover de pronto mis manos o algo pueda tener la tecnología tan cerca como yo quisiera. Lo que sí vamos a ver seguramente es una evolución importante y seguro que los videogames van a formar una parte importante de las vidas de todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, qué interesante programa. Y no miento al decir que tenemos que hacer un segundo programa porque este tema está bien interesante. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya sea un gamer empedernido, un aficionado casual o simplemente un usuario de Candy Crush en el celular, ¿a quién no le gustan los videojuegos? Estamos ante un universo de contenidos tan o más cautivante que otros medios como lo son el cine y la televisión, en el cual la creatividad parece no tener límites. Al mismo tiempo, es un negocio muy rentable, con una enorme oferta de plataformas y contenidos, siempre a la orden de los deseos del usuario, siempre y cuando pueda pagarlo. Nos vemos próximamente en una nueva edición de Link, Experiencias Conectadas.